Muy buenos días a todos, mi nombre es Diego Graneda Pizarro, interno de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y el día de hoy les voy a hablar sobre cirugía bariátrica. Por cirugía bariátrica entendemos como la alteración quirúrgica del estómago o intestino cuyo objetivo es producir la baja de peso, las cuales, dependiendo de la variante que se ejecute, pueden ser de carácter restrictivo, malabsortivo o bien mixto. Ahora bien, ¿a qué tipo de usuario está indicado este tipo de procedimientos? Bueno, de acuerdo a la norma de manejo quirúrgico de paciente obeso del MinSal 2004, está indicada para usuarios derivados ya sea desde el nivel primario o secundario de atención en salud, previamente evaluados por un equipo multidisciplinario y que a su vez cumplan con los siguientes requisitos, los cuales son un historial de fracaso de tratamiento médico multidisciplinario para la baja de peso, ya sea vía medios convencionales y o farmacológicos. Además de eso, deben de contar con un IMC de entre 35 y 40 asociados a una patología crónica como puede ser hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, apnea del sueño u osteoartritis de grandes articulaciones, o bien contar con un IMC de más de 40, lo cual clasificaría como obesidad mórbida. Cabe mencionar que este tipo de procedimientos también puede ser realizado en adolescentes que cumplan con los requisitos descritos en la siguiente tabla, propuestos en el primer consenso chileno de nutricionistas en cirugía bariátrica. Ya habiendo mencionado los criterios de selección para los usuarios a someterse a cirugía bariátrica, vale mencionar también las contraindicaciones, que pueden ser absolutas o relativas. Dentro de las absolutas figura el embarazo, la toxicomanía o alcoholismo en fase activa o bien no tratado, la insuficiencia de órganos o sistemas incompatibles con el riesgo anestésico quirúrgico. Dentro de las relativas figura la depresión severa, patologías psiquiátricas con conductas autodestructivas o intolerancia a la frustración, alteraciones de la personalidad que impidan el cumplimiento de las indicaciones médico-dietéticas en el posoperatorio, obesidad secundaria a una patología endocrinológica o bien neurológica, y otras que el equipo médico quirúrgico considere relevantes. En la siguiente diapositiva podemos observar el flujograma de procedimientos a llevar a cabo para realizar una cirugía bariátrica. Dentro de las variantes restrictivas de la cirugía bariátrica encontramos la banda gástrica ajustable y la gastrostomía en manga. La banda gástrica ajustable corresponde a un anillo colocado vía laparoscópica en el estómago, el cual vía compresión genera un reservorio gástrico reducido, así limitando la ingesta que puede realizar el paciente y cuyo diámetro es ajustado en función de el progreso del paciente y las sintomatologías que presenta. En cuanto a la gastrectomía en manga, corresponde a la resección de la curvatura mayor del estómago, logrando así un reservorio gástrico reducido, limitando la ingesta y a su vez logrando la baja de peso. Dentro de las variantes de carácter mixto de la cirugía bariátrica, encontramos el bypass gástrico en IDERU, el cual corresponde a una gastroplastía vertical, seguida de una gastroyeyunoanastomosis y finalmente una enteroenteroanastomosis en IDERU, quedando así el asa alimentaria y un estómago remanente, el cual va a aportar con enzimas digestivas. También tenemos la derivación biliopancreática, la cual se realiza a partir de una gastrectomía en manga, seguida de una anastomosis del final proximal del intestino delgado distal al final distal del duodeno proximal. Otra variante un poco más actual de las cirugías bariátricas de carácter mixto es el bypass gástrico de una anastomosis, en donde se realiza una resección del cuerpo de la curvatura mayor del estómago, creando así un reservorio gástrico más reducido, sumado a la anastomosis a nivel de yeyuno de este reservorio. En la siguiente diapositiva me gustaría mostrarles el siguiente gráfico que evalúa las tendencias en Latinoamérica para la realización de las distintas variantes de cirugía bariátrica desde el año 2008 al año 2016, en donde podemos observar que el bypass gástrico en IDERU, si bien presentó un pequeño declive conforme pasaron los años, se mantiene dentro de las más realizadas, dentro de todas las variantes, al igual que la gastrectomía en manga, que presentó un alza seguida de una fase de plató, alrededor del 31% del total realizado,
La banda gástrica ajustable presentó un declive, ya actualmente casi no realizándose debido a las múltiples complicaciones posoperatorias que presenta. La derivación biliopancreática también poco realizada. Y también podemos observar a partir del 2013, con la aparición del bypass gástrico de una anastomosis, una creciente alza. En cuanto a la efectividad de la cirugía bariátrica, como podemos observar en la siguiente figura de un estudio en donde se realizó seguimiento a pacientes suecos, podemos observar que todos los métodos de cirugía bariátrica evaluados lograron una baja de peso significativa en el corto plazo y que, si bien se experimentó una cierta reganancia de peso a través de los años, si vamos avanzando en cuanto al seguimiento, podemos observar que existe una especie de fase de plató en donde se logran bajas de peso que varían desde el 15 hasta el 30%, indicando que todas son eficaces para dicha meta. Como bien vimos, la cirugía bariátrica es efectiva para lograr una baja de peso. Sin embargo, también es importante mencionar que es efectiva para lograr mencionar varios de los componentes que afectan las enfermedades crónicas no transmisibles que pueden o no desarrollar las personas. Compuesto de estas tenemos una reducción de la glicemia, reducción de la sintomatología o bien ya corrección de la apnea durante el sueño, se logra bajar el colesterol, se reduce la presión arterial por la baja de peso, se previenen así los factores de riesgo para eventos cardíacos y además generalmente se logra un estilo de vida de alimentación más saludable. Dentro de las principales complicaciones que se pueden desarrollar a partir de una cirugía bariátrica está el desarrollo de hernias, fístulas, hemorragia postoperatoria, problemas con algunas sustancias como por ejemplo las bebidas alcohólicas, que se aumenta su absorción y puede llegar a ser peligroso, el desarrollo de deficiencias nutricionales acompañada de la sintomatología de la deficiencia en cuestión. Dentro de las posibles manifestaciones de deficiencias que se pueden desarrollar posterior a una cirugía bariátrica se encuentra la deficiencia de múltiples vitaminas y minerales, los cuales deberán ser consumidos ya sea a partir de un multivitamínico o bien de manera individual. Dentro de los objetivos a fijar en cuanto a nutrición para la cirugía bariátrica, debemos tratar de evitar la sintomatología gastrointestinal, incluyendo dentro de ellos el síndrome de dumping, que es una serie de sintomatologías que ocurren por un vaciamiento gástrico acelerado, en donde en la parte inferior de la diapositiva les dejé una tabla con los principales síntomas, tanto tempranos como tardíos, en donde la principal estrategia para evitarlos es volúmenes reducidos de comida y ingesta de líquidos distanciados, al menos unos 30 minutos antes y posterior a las comidas. También es importante educar al paciente en cuanto a conocer sus propias sensaciones de saciedad para así evitar vómitos por una ingesta de volúmenes superiores a la cual puede tolerar. También es importante modificar los hábitos alimentarios a estilos de vida saludables, a partir de técnicas de alimentación que veremos más adelante. Es muy importante educar acerca de la importancia de ingerir líquidos para evitar la deshidratación, que como bien mencioné debe ser distanciado de las comidas. Es importante educar en cuanto a la prevención de deficiencias nutricionales, principalmente de vitaminas y minerales. Es importante privilegiar la ingesta de alimentos ricos en proteínas para minimizar la pérdida de masa muscular. Se recomiendan más o menos unos 60 a 120 gramos de proteína a día, dependiendo de las características del usuario. También es importante fijar como objetivo optimizar la pérdida de peso en el corto y largo plazo, con una mantención, ojalá, que como vimos anteriormente, generalmente se logra, pero existe una etapa de reganancia de peso la cual debemos evitar lo mayor posible. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la alimentación después de una cirugía bariátrica? Bueno, esta se divide principalmente en etapas, siendo la primera de estas
que empieza a partir del posoperatorio hasta unos 7-10 días, que consiste en una dieta líquida en donde se ingieren aproximadamente unos 1500 a 2000 cc de volumen, incluyendo 3 porciones de lácteos, todo esto sin sacarosa, sin gas, sin cafeína y sin lactosa en el caso de aquellos que son intolerantes. Después de esto, a partir de la segunda a la tercera semana, se hace una progresión a una dieta de consistencia papilla, de una digestibilidad liviana, en donde en la siguiente tabla pueden encontrar en mayor desglose las porciones diarias a consumir, que más o menos son unas 2 porciones de proteína, 2 porciones de verduras, una porción de clara de huevo para adicionar y aumentar el contenido proteico. Se mantienen las 3 porciones de lácteos, se adiciona fruta cocida sin cáscara, sin pepas, unas 2 porciones, aproximadamente media taza, consistencia papilla. Ya a partir del mes se progresa a una etapa blando, picado, se mantiene la digestibilidad liviana. También pueden encontrar en la siguiente tabla las porciones que más o menos se mantienen, aumenta un poco en volumen respecto a las etapas anteriores. Finalmente, a partir de los 2 meses se llega a una etapa de tolerancia, por así decirlo, en donde se va progresando en cuanto a la digestibilidad y a la consistencia, de una digestibilidad liviana a una digestibilidad normal y de una consistencia blanda picada a una consistencia blanda normal, en donde se va probando la tolerancia de nuevos alimentos, como por ejemplo aquellos que no eran bien tolerados en un inicio, los hidratos de carbono más complejos, evaluar la adición de algunos aliños que son irritantes, entre otros. Dentro de cambios que puede ser relevante realizar después de someterse a cirugía bariátrica, puede ser el reemplazo de los utensilios y la vajilla a utilizar por una más pequeña para ayudar con el aspecto visual de las comidas en porciones reducidas, agregar una distribución de los alimentos en los platos, privilegiando las fuentes de proteína, las verduras por sobre los hidratos de carbono, establecer tiempos de comida y respetarlos, privilegiar la ingesta de líquidos para mantenerse hidratados, ojalá distanciados de las comidas para evitar síndrome de dumping o sintomatología gastrointestinal, masticar bien los alimentos, entre otros. En la siguiente diapositiva me gustaría presentarles esta pirámide que resume más o menos las indicaciones y cambios que se deben llevar a cabo posterior a una cirugía bariátrica, en donde en la base podemos observar la actividad física, el ejercicio, la adecuada hidratación y la suplementación de vitaminas y minerales que se debe llevar a cabo. Más arriba podemos encontrar los alimentos, fuentes de proteína, los cuales deben ser privilegiados para evitar la pérdida de masa magra. Arriba de ello encontramos las verduras, las frutas, los aceites esenciales, que es muy importante también privilegiarlos. Por encima de ello tenemos los carbohidratos ya complejos y en la cima podemos observar los alimentos que se deben restringir, como aquellos que son ricos en grasas, aquellos que son ricos en sacarosa, las bebidas gaseosas, azucaradas, con gas, las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Muchas gracias por su atención.